puedes hablar con nadie. Hay sirenas todo el tiempo, hay ruidos, hay detonaciones, tienes la máscara, entonces, no, nadie te oye nada. Eh, y es diferente como cuando te aproximas como fotógrafo a una comunidad con la que vas a trabajar, que llegas, das la mano, compartes un café, preguntas los nombres, te interesas un poco por la comunidad. Aquí es como, mira, tienes un minuto para que te acepten o te rechacen. Y ese minuto es todo un juego de expresión corporal. ¿Sí? Si llegas de forma amenazante a poner una cámara con un angular encima de un policía del SMAT que está bajo estrés y bajo una lluvia de piedras, pues con certeza ese tipo no va a reaccionar de una forma amable. Si haces lo mismo hacia los manifestantes, si llegas a la manifestación inmediatamente, lo primero que haces es ir a buscar al líder que está tirando las piedras más grandes, a ponerle la cámara en la cara, a fotografiarlo, pues también con certeza ese tipo va a decir, bueno, ¿y este pintado quién es? ¿Mm? ¿Y qué hace aquí con esta cámara fotografiándome a mí con el rostro descubierto? Entonces, es importante no entrar en ese tipo de confrontaciones y eso se logra a partir de la expresión corporal, ¿sí? O sea, entrar, yo siempre recomiendo como entrar con las cámaras abajo, pues, tener un par de gestos de amabilidad para un lado y para el otro, ¿no? O sea, no se trata de convertirse en cómplice, sino de establecer una relación clara de soy prensa, soy neutral, estoy documentando, no vengo para atacar a nadie, pero todo esto no se puede hacer a través del diálogo por la misma efervescencia del momento. Entonces, eso es complicado. En la medida en que alguien tuviera, por ejemplo, en la marcha larga, el tiempo suficiente para dedicarse en profundidad a acercarse al grupo, conversar con ellos, compartir el nombre, tomar un café, hacer una documentación de más largo plazo, en esa medida, pues al final, a lo mejor cuando las cosas se pongan efervescentes, pues ya va a haber un contacto mucho más estrecho, ya va a haber una relación mucho más íntima, pero francamente aquí casi no la hay. O sea, ayer estábamos en la Plaza de Bolívar y de un momento a otro estalló la manifestación en una lluvia de gases lacrimógenos de un lado, piedras del otro lado. Y pues la policía estaba frente al Congreso, el ESMAD, están detrás de las barricadas, ni siquiera puedes hablar con ellos. Y los manifestantes están frente al Congreso, todos muy ocupados tirando las piedras. Entonces, es un asunto de mucho cuidado. Ahí también hay un tema que ha estado sucediendo desde hace varios años en Colombia, pero que se ha venido viendo cómo se incrementa, y es que cada vez hay más robo a fotógrafos en las calles. Entonces es muy importante esto, ¿no? O sea, como no llevas la billetera en el bolsillo detrás del pantalón, no llevas accesorios colgando en los que llevas cosas de valor metidas en bolsillos que no tienen seguro, la billetera, el celular, los lentes, la cámara, el computador, no llevas morral colgado en la parte de atrás con cosas ahí, por dos motivos. Primero, porque te van a robar y segundo, es porque si llevas el morral atrás, pues nadie va a ver la parte de atrás de tu identificación de prensa. Ah, y hay que estar identificado como prensa hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Que la gente no te ve. En todo el juego de expresión corporal, que también es el tercer aspecto del que les hablaba, también es importante eso, ¿no? O sea, cuando llegas y están sobre todo el ESMAD, porque normalmente te aproximas frente al ESMAD, ¿sí? Mm, cuando llegas, es importante que primero seas claro en que eres prensa, que ellos vean que tu chaleco dice prensa adelante, que vean que estás ahí como periodista y no como eh, activista con cámara, que siento que es como el otro aspecto, que no lo critico, siento que está perfectamente bien que la comunidad pueda hacer sus fotos, la comunidad involucrada en cualquier asunto puede hacer sus fotos, sus videos. Ahora hay un montón de periodismo ciudadano y eso tal vez sería otra conversación muy interesante con algún experto para otro momento. Eh, pero por lo menos en este ejercicio de las protestas es fundamental que el ESMAD entienda que eres prensa y que del otro lado también. O sea, siempre muestras adelante y atrás, tienes tu logo gigante que dice prensa, ojalá en azul, eh, y eso va adelante. Para mí es muy importante no usar nunca prendas militares, nada de camuflado por ningún motivo. Y el verde olivo es un color que trato de evitar al máximo porque no quiero a nadie confundido pensando que soy un infiltrado, que soy un policía, que soy bueno, nada de esto, ¿no? O sea, es como el mínimo lugar a, a que las personas malinterpreten, de nuevo, por estar en condiciones de estrés. Entonces, mm, se me ha vuelto frecuente encontrar fotógrafos usando
una chaqueta camuflada y un chaleco antibalas negro sin identificación de prensa encima de la chaqueta camuflada. Eh, Ahí sí, como decía el famoso filósofo que todos conocemos, ¿qué puede pensar uno? Chaqueta camuflada y chaleco antibalas sin identificación. ¿Qué puede pensar uno? Entonces es muy complicado porque al final, por supuesto, nadie quiere un periodista herido, pero cuando estas cosas suceden es muy complejo y muy triste entender que hay como ciertos protocolos que el fotógrafo podría haber aplicado para disminuir un poco los niveles de riesgo. Y estos niveles de riesgo van en estos aspectos de los que estamos conversando. El último de los aspectos, que para mí también es súper importante, es los primeros auxilios. ¿Sí? Los primeros auxilios porque tienen que funcionar en dos vías, hacia afuera y hacia adentro. Tener a la mano siempre un botiquín para salvar la vida, que no es lo mismo salvar la vida que hacer una atención prehospitalaria. Mm, si alguien se quiebra una pierna, si alguien se esguinza un tobillo, un esguince de tobillo no va a poner a nadie en una condición de peligro de su vida. Eso no es un riesgo vital. Eso es fundamental entender. Entonces, cargar una venda tobillera está muy bien para cualquier mm, paramédico o grupo de rescate o grupo de emergencia, pero un fotógrafo no necesita una venda porque si es un tercero el que se dobla un tobillo o uno mismo el que se dobla un tobillo, no necesitas vendarte el tobillo en el momento, en la marcha, ¿no? Ahí puedes, doblaste un tobillo, puedes tranquilamente esperar que alguien te atienda, hacerte a un lado y retirarte. ¿Mm? Ahora, si lo que tienes es un balazo con sangrado profuso en una pierna que te compromete una arteria, te vas a morir. Y ahí necesitas salvarte la vida o salvársela al que se está desangrando al lado tuyo. Eso sí es de vida o muerte en 3 minutos. ¿Okay? Un corte en el cuello, un corte en el brazo, un corte en la pierna, 3 minutos, te desangraste, no hay más. Entonces, pues como ahí sí puedes hacer algo. Y ese tipo de sangrado puede producirse por una explosión o por una bala, o por un objeto cortopulsante que esté volando. Si alguien tiró, no sé, una estrella china o una lata, alguien se cortó, tiene un sangrado profuso, ya ahí estás comprometido. Entonces, es importante para mí en el botiquín un torniquete, eso es fundamental, un torniquete y una venda estéril de combate. Pues unos artículos que venden se llama venda estéril de combate y es una venda con la que sencillamente aplicas y pones presión. Entonces, si es en una extremidad, es un torniquete y detienes el sangrado. ¿Sí? Solo haces eso. Y luego, si estás trabajando en Bogotá, bueno, en 10 minutos, tal vez 20 minutos, va a llegar alguien que va a atender a esa persona. No necesitas ser médico y tener todo un curso de paramédico para eso, sino estar preparado. ¿Sí? Un torniquete, pues si tienes un torniquete de combate, fabuloso, que funciona muy bien, y si no tienes un torniquete de combate, bueno, pues la correa. Eh, un cuchillo de ropa, pues, los venden en muchos lados, pero es un cuchillo como en L, eh, y lo que pasa es que, por ejemplo, en Bogotá la gente usa muchas capas de ropa. Si se dan cuenta, en Bogotá la gente no está en las marchas solo con su camiseta. Tal vez tienen la camiseta y un saco y una chaqueta, y tal vez si es un pantalón, es un jean o un pantalón más sólido. Entonces, si alguien tiene una herida en una pierna, no va a estar fácil desabrochar el pantalón y quitar todo el pantalón para revisar la herida, o quitar la camiseta y la chaqueta para revisar la herida. Entonces, solamente coges un cuchillo de ropa, rasgas y atiendes la herida mientras llega un paramédico. Ah, y fundamental, guantes de nitrilo o guantes eh, quirúrgicos con los que puedas atender a un tercero o atenderte a ti. Sobre todo a un tercero es como también la primera recomendación que te dan en cualquier curso de primeros auxilios es como no toques a nadie sin unos guantes. No toques a nadie, a nadie conocido y por ningún motivo a ningún desconocido, porque no sabes qué pasa en esa sangre, ¿no? O sea, una herida abierta ya es un contacto de fluidos que puede terminar siendo peor que la enfermedad. Entonces, eso es como el pequeño botiquín de primeros auxilios. Aquí justo tengo a la mano este lo cargo prendido de mi pantalón. Este es muy bueno, es muy barato, lo venden en IKEA, que funciona como un llaverito, si ven ahí. ¿Mm? Eh,
esto no te lo quitan en el aeropuerto, puede volar como llavero. Y es, ¿ven la forma del gancho? Claro, entonces ese gancho encaja en la ropa y sencillamente jalas y él va abriendo y con eso puedes evaluar una herida. Este es mi llavero con gel y gancho de ropa. Y en el chaleco cargo el botiquín que tiene lo que ya les expliqué. Entonces, bueno, y todo esto es importantísimo con un curso pequeño de cómo usarlo, ¿sí? Porque no es tan intuitivo y es importante eso. Ahora, esos 4 puntos se encierran en un punto mayor, ¿no? Y el punto mayor es del que les hablaba al principio y del que les quiero hablar al final, y es la disposición, ¿no? En tu cabeza, que entender y tener un montón de consideraciones importantes al momento de salir a las marchas. Todos están en condición de estrés, eso es peligroso. Hay que revisar la condición física porque esto es desgastante y extenuante. Hay que revisar la alimentación. Es posible que después de una jornada de marchas te desmayes. Ayer estábamos documentando un grupo de periodistas en el Parque de los Héroes y de repente una chica se desplomó, había ahí unos médicos, la atendieron rápidamente. La chica no se había alimentado bien, no se había hidratado bien, era hipoglicémica, no había tomado su medicina, tenía unas convulsiones y es como pequeños pasos que van conduciendo a esto. O sea, la deshidratación es una cosa tonta, pero la deshidratación es un aspecto muy crítico. Entonces hay que estar manteniéndose hidratado. Y luego cuando llegan los gases, tienes que empezar a correr, que ya estás en una condición, digamos, de respuesta a una situación de emergencia, ya no estás pensando, ok, voy a parar de correr de los gases para comer una chocolate con maní y tomar un agua para tener energía de vuelta, sino estar todo el tiempo previendo que esto va a suceder. Ah, pero después de media hora de monólogo ya como, díganme algo ustedes. Te tienes que hidratar, ahora sí, tú también, Federico, no vaya a ser que te desplomes. No, muchas gracias. Yo creo que surgen varias preguntas. Yo quería simplemente hacer hincapié en algo que dijo Federico y creo que es fundamental, sobre todo para muchos de los que están hoy conectados, y es evitar esa doble condición que mencionaba Federico, ¿sí? Si ustedes pueden sumarse a la marcha, pero si van con un ánimo de documentar o de estar ahí como periodistas, pues sí, tienen que estar enteramente como periodistas y comportándose única y exclusivamente como periodistas, que como decía Federico, implica una cierta neutralidad, ser unos testigos de lo que está sucediendo, pero sin participar. Eso me parece clave. Y lo otro que mencionaba también que es importante es la identificación plena, no solo el carnet, digamos, que va en el bolsillo, sino que sea visible. Y para eso, digamos, yo no tengo un chaleco muy sofisticado, tengo una camiseta que mandé a imprimir en T-Shirt Lab que dice prensa adelante, prensa abajo, prensa atrás. De hecho, el de atrás lo pongo en la parte de abajo de la camiseta porque a veces sí llevo algún tipo de morral que puede cubrirlo, pero para decirles simplemente que pueden imprimir una camiseta en cualquier lugar. Te quería preguntar un par de cosas, Federico, porque por supuesto muchos de estos estudiantes no tienen ni la formación ni tampoco nadie les está, no los estamos proponiendo que se metan, digamos, como al calor de esos confrontaciones, pero ¿qué sería algo que tú no harías? ¿Evitarías, digamos, si estás en una marcha que empieza a tornarse violenta o empieza a haber papas bomba o incluso aturdidoras? Eso genera, pues sí, estrés, confusión. Tres cosas que tú nunca harías en una marcha. Bueno, lo primero que nunca haría en una marcha sería gritar arengas, ¿sí? Gritar arengas, porque una vez levantas la mano, una vez te quitas la máscara y empiezas a gritar, pues ya está muy claro para el lado de la fuerza pública que acabas de cruzar la línea y ya no eres periodista, entonces ahora eres parte de el otro bando, ¿no? Pero para mí la situación es la siguiente, es como, esto es una confrontación entre dos bandos, ¿no? Los manifestantes y la fuerza pública. Entonces lo que nunca haría sería unirme a uno de los dos bandos. Eso es lo primero, ni gritando arengas del lado de los manifestantes, ni señalando o apoyando al lado de la fuerza pública. Eso me parece fundamental, porque luego, después de que te unes al apoyo de uno de los dos bandos,
también automáticamente te unes a convertirte en el enemigo del otro bando. Entonces, no, te mantienes neutral, te mantienes... neutral no significa que estás en la mitad, ¿no? Porque entonces en la mitad estás recibiendo gases lacrimógenos por este lado y piedras por este. Entonces, o te vas de un lado o te vas del otro, ¿sí? Y usualmente estás cambiando de lado también, pero con todo este ejercicio de expresión corporal, con todo este ejercicio de que no estás gritando arengas, no estás señalando manifestantes, nada de esto, y con eso mantienes un poco la seguridad. ¿Qué más nunca haría? Nunca pondría mi seguridad personal por encima por debajo de la seguridad de otra persona. Es como, mm, hay alguien que va a cruzar la calle en la mitad de los disturbios, es como, no te hagas el héroe, no pongas el chaleco y los brazos extendidos para permitir que esta persona cruce. No, mira, estos enfrentamientos suceden en puntos muy específicos. Pide a la persona que camine 4 cuadras más y haga un rodeo. ¿Sí? Es muy importante entender eso. Yo creo que es algo que los paramédicos tienen muy claro y lo ponen en práctica. Es como, si hay un muerto o hay un herido en la calle, en medio de un tiroteo, en medio de un cruce de disparos, tienes que evaluar la situación, porque no te vas a ir a salvarlo como un héroe, poniéndote en riesgo de que estás en la mitad del fuego cruzado. Entonces también eso es importante, ¿no? Lo importante es como tu seguridad es la seguridad de los otros también. En eso creo que, y lo otro que no haría es ir indocumentado o mal identificado a una marcha. ¿Sí? Quiero volver al tema de la identificación para hablar de algunas otras cosas. Entonces está muy bien, la camiseta que tienes está perfecto, exacto. No necesitas un chaleco antibalas con parches adhesivos de prensa, una camiseta que diga está bien, pero además hay que pensar en la identificación en un escenario extendido. Por ejemplo, o sea, ¿qué pasa si te desaparecen? ¿Qué pasa si te capturan? ¿O qué pasa si quedas inconsciente? Esos son, digamos, los 3 escenarios fatales posibles que yo veo en una confrontación de estas. Puede pasar que quedes herido y que no puedas responder por ti mismo, que te capturen y de esa forma quedas incomunicado, o que alguno de los bandos en conflicto intente desaparecerte. Yo uso esta manilla, es una manilla pequeña, tiene mis datos, dice mi nombre, mi cédula, dice mi EPS y tiene un número de teléfono de contacto de seguridad. Por supuesto, no es el número mío. Estas son muy elaboradas, pues las venden en las tiendas de bicicleta o de motociclismo, pero siempre les recomiendo que usen una cinta de enmascarar con Sharpie. Entonces ahí pueden poner su nombre de identificación y un número de contacto. En caso de que una persona los encuentre a ustedes y están inconscientes, eso puede salvar sus vidas. ¿Sí? Mucha gente usa el RH, pero les cuento que el RH es inútil porque ningún cuerpo de salud está autorizado para hacer una transfusión de sangre sin hacer primero una prueba de RH. ¿Sí? Eso se ha puesto un poco de moda, las motos lo tienen al lado, las bicicletas también, algunos carros lo escriben al lado de la puerta, y ahora he visto muchos manifestantes que se escriben con un marcador en la mano o en el cuello, se ponen su RH, se ve como si fuera un poco cool, pero un paramédico te ve ahí desangrándote y no te puede poner una sangre de eso porque no sabe si eso es algo que hiciste en serio o estás bromeando. Entonces, para no correr riesgos, tienen que hacer una prueba primero antes de ponerte en el trabajo. Lo segundo es que entonces hay un tema de un circuito de seguridad. ¿Sí? El circuito de seguridad es que si ustedes son estudiantes, pues únanse 5 estudiantes. Va a ser muy fácil que encuentren uno de los 5 que ese día no puede salir a la marcha, se tiene que quedar en casa, tiene otras cosas para hacer, no le da la gana de ir, lo que sea, y pueden hacer grupos de seguridad. Hay muchas aplicaciones. Life 360 funciona para hacer seguimiento en tiempo real. WhatsApp también funciona para hacer seguimiento en tiempo real. Find My Friends. Hay muchas aplicaciones que permiten hacer rastreo en tiempo real de dónde está el teléfono de una persona
Entonces, para eso es importante tener el teléfono con batería y con un buen plan de datos. Entonces, pues hagan la inversión si tienen que salir. Yo creo que vale la pena hacer la inversión en un plan de datos que funcione durante todo el día, compartir la ubicación y tener a alguien en base que esté haciendo seguimiento a ustedes, ¿no? Que sepa en dónde van, qué pasó, porque de repente si la persona está en una pantalla haciendo un seguimiento y se da cuenta que el teléfono de Lorenzo empieza a moverse extrañamente rápido fuera de la ruta de la manifestación, ahora llegó al hospital de Kennedy y, oh, mira, lleva media hora quieto en el hospital de Kennedy, lo estoy llamando, le estoy escribiendo y no contesta. Bueno, esto es un indicador de algo serio, ¿no? Y lo otro, esto de repente lo más importante de todo, y es tener preparado un plan de reacción. ¿Qué voy a hacer cuando me dé cuenta que definitivamente el teléfono de Lorenzo está en el hospital de Kennedy y Lorenzo no contesta hace media hora? ¿O qué voy a hacer si recibí un mensaje de Lorenzo en el que dice que fue capturado, no me volvió a contestar, no manda coordenadas, no hay nada? Entonces es muy importante tener un plan de acción, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar si algo pasa? Entonces ya sabemos cómo vamos a reaccionar si estamos heridos, ya sabemos cómo vamos a reaccionar si hay una tercera persona, si hay un tercero herido. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar si dentro del equipo hay alguien capturado, perdido o incomunicado? Entonces también eso es importante. Ahí pueden establecer sus propios protocolos, sus propios canales de comunicación, sus propios canales de difusión. Una de las cosas gravísimas que está sucediendo durante estas manifestaciones es que hay un montón de casos de desaparecidos. Human Rights Watch ha estado documentando los casos de asesinatos y de desapariciones, y es un tema muy delicado, pero entonces es importante también estar preparados para ver cómo vamos a reaccionar en un caso de estos. Federico, quería hacer una anotación para todos los que están conectados y hacerte una pregunta y después de eso también abrir un poco el micrófono a preguntas que pueden dejar puestas en el chat. La primera aclaración es que Federico es un fotógrafo profesional con una extensísima experiencia, no solo cubriendo marchas, sino como decía, el conflicto armado. Luego, estos tips pueden ser muy útiles, pero me parece muy importante, sabiendo que aquí hay estudiantes, que entiendan que esto no es suficiente para decir, ah, bueno, listo, ya me dijeron cómo es la cosa, me voy a ir a meter a la Plaza de Bolívar en el enfrentamiento más grande porque ya sé, llevo mi carnet de prensa, ¿no? Yo creo que aquí también hay conectados periodistas profesionales a los que de pronto ese tipo de recomendaciones puede ser más útiles a los que, pues, digamos, parte de su trabajo pues es ese. Pero yo creo que se puede cubrir también una marcha sin meterse, digamos, en el calor de la cosa, y eso es quizás lo mejor que pueden hacer los que pues son estudiantes por ahora de periodismo. Me parece importante hacer eso porque no quiero que esto se entienda pues como que estamos haciendo un entrenamiento y todos estos estudiantes terminen pues... Fundamental eso, Lorenzo, fundamental eso, a lo que yo le agregaría que ninguna foto vale la vida. Ninguna foto vale la vida. No se hagan mártires, por favor. No se hagan mártires. Eso es muy importante. O sea, ir al frente no es un gesto heroico. ¿Sí? Entonces, como dice Lorenzo, esto no es una invitación para que lo hagan. Esto es una conversación sobre unos protocolos que pueden ayudarles en caso de que ustedes consideren que tienen que hacerlo, pero no es una invitación a que lo hagan. Si pueden evitar esas confrontaciones, por favor evítenlas, que hay profesionales entrenados, capacitados, equipados y con soporte para estar en esos lugares. Y si ustedes son los profesionales que van a ir a esos escenarios, por favor tengan en cuenta todos los protocolos de seguridad. Por favor, traten de incrementar tanto como puedan con la compañía para la que estén trabajando, el medio para el que estén trabajando, la unidad para la que estén trabajando, tanta responsabilidad como sea posible. Yo sé de diarios y revistas en Colombia que están enviando a sus corresponsales a documentar las marchas, exigiéndoles fotos de los momentos más tensos sin equipo de protección. Y yo creo que parte también de esto es la conciencia de lo delicado que es estar ahí. Insisto, esto no es un gesto heroico, esto es una responsabilidad laboral. Y también insisto, ninguna foto vale la vida, ninguna foto vale la vida. O sea, si
Yo creo que se han dado cuenta que ha habido disparos en Cali, ha habido disparos en Bogotá, en el sur, ha habido disparos en Pereira, asesinaron a Lucas y a otro manifestante, pero no vale la pena si empiezas a oír disparos que vayas corriendo de frente a donde están subiendo las balas. Hay que evaluar la situación, hay que poner un termómetro en la situación, hay que ser muy consciente de qué cosas pueden suceder y cuidar la propia vida, ¿no? Es que vale más seguir documentando al día siguiente que tener la imagen del tipo disparando. Además, a lo mejor ni es una buena foto. Salir, está corriendo por ahí, va de salida. Yo quería aprovechar esa advertencia, ese llamado, para preguntarte otra cosa. Muchos estudiantes también me preguntaban, listo, yo salí a la marcha, una marcha pacífica, pero no saben muy bien, en una marcha pasan muchas cosas, es un carnaval, ¿no? ¿Dónde enfocarse, digamos, para contar una buena historia o dónde buscar una foto interesante? Cuando justamente no es tan obvio, pues la confrontación. Y la segunda pregunta es, ¿cómo detectar que una marcha que va pacífica se está calentando y es el momento de retirarse? Como decía bien Federico, esto no es de héroes, sino también retirarse es una buena decisión. Uy, no, esto se está saliendo de madre, yo mejor me hago un lado y, y me retiro. Bueno, frente a la primera pregunta, esto ya es un asunto personal, es una perspectiva personal como fotógrafo, es que yo personalmente ya no acudo mucho a la teatralidad de las marchas. O sea, para mí pero es un asunto individual, ¿no? O sea, yo trato de entender esto en la medida más amplia, entonces lo que estoy buscando cuando voy a una marcha es contar una historia en imágenes que tiene iniciación, nudo y desenlace, y que tiene además entonces una secuencia en la que podríamos hacer como una metáfora entre cada imagen como una palabra, una secuencia de imágenes, se convertiría en una secuencia de palabras que forman una frase. Entonces, para mí es importante documentar tanto como pueda, de una forma tan amplia como pueda, documentar a los de un bando y a los del otro, a los que marchan pacíficamente, a los ancianos, a los niños, a los adultos, tan amplio como pueda. Es muy importante también entender a dónde van a ir las fotos, a dónde van a ir, dónde voy a poner mis fotos, ¿no? Como el cantante está pensando en dónde va a cantar sus canciones, ¿sí? Porque creo que Pavarotti no llena el estadio de Pereira como lo llena el Rey del Despecho. Entonces es importante entender a dónde van tus canciones. Pavarotti sería un fracaso en Pereira, en el estadio. Mm, y no sé cómo le vaya al Rey del Despecho en el Carnegie Hall. Entonces, si ustedes están trabajando para 070, piensen quién es la audiencia de 070, quiénes son las personas que van a leer eso, cuáles son los intereses de esas personas y cuáles son sus propios intereses y cómo logran conectar entre el productor de contenido, el medio que aloja y distribuye el contenido y la audiencia que consume ese contenido. Digamos, ese es un circuito interesante. Y en ese caso, por ejemplo, yo me abstengo mucho de hacer fotos de carteles porque la audiencia para la que trabajo en general no es una audiencia de mayoritaria habla español. Si ellos no hablan español, para que les ponga un cartel bien complejo que dice abajo la reforma a la justicia, paracos en el poder, es como no van a entender nada. ¿Sí? Es lo que pasa cuando vemos fotos de Medio Oriente con un letrero en árabe, te quedas ahí, es como, mira, pues puedes decir cualquier cosa, pero la contundencia del letrero, pues no es la contundencia de la imagen. Una foto de una flor muy bonita no es una foto bonita. Entonces, yo trato de alejarme de la teatralidad y de concentrarme en una narrativa un poco más amplia que explique la complejidad de la situación. Sin embargo, insisto, ustedes pueden concentrarse en lo que ustedes sientan que les llama la atención, mientras piensen que ese es el mensaje importante de transmitir. Para volver a la comparación de, o sea, el Charrito Negro, el Charrito Negro no está equivocado en su música. El Charrito Negro tiene unas canciones, tiene una música que claramente le dirige a una audiencia que consume esas canciones y esa música. Entonces piensen cuál es su cadena de comunicación ahí. La segunda pregunta, Lorenzo, es sobre en qué momento se calientan las cosas, en qué momento piensas que algo se puede salir de control. Y esto es cada vez más complejo.
lo primero es que hay infiltrados en las marchas, ¿sí? Y hay que aprender a distinguirlos, hay que aprender a identificarlos. Cuando vas caminando y alguien tiene un jean y por debajo te das cuenta que se le está empezando a salir el otro pantalón, como, o alguien con un exceso de chaquetas o con el morral por debajo de la chaqueta y la chaqueta puesta al revés. Ahora es más difícil porque ahora todos tenemos máscara, ¿no? Entonces, antes era como, sí, a las 10 de la mañana veías a alguien que estaba encapuchado en el Parque Nacional, era como, bueno, a las 10 de la mañana ya sabes qué va a pasar en la tarde. Ahora todos tenemos máscara, ya no puedes juzgar a nadie por usar una. Entonces, entonces ahora es como, tienes que ser más atento a los detalles, cada vez más atento a los detalles. En la Universidad Nacional, por ejemplo, cuando veías que empezaban a caminar personas completamente cubiertas, con el morral por debajo de la chaqueta, con una bata blanca encima y con medias de fútbol encima de los zapatos, ya sabías que seguramente eran personas con papas bomba, estudiantes con explosivos artesanales y esto, y que las cosas se iban a calentar. Cuando el ESMAD se empieza a acercar, también te das cuenta que las cosas se van a calentar. Eh, lo que está sucediendo en Colombia en los últimos días es que se están calentando las marchas como entre las 5 de la tarde o algo así, y más hacia el sur. Anoche hubo una marcha en el parque del Parkway, y fue una marcha pacífica, dieron la vuelta por el Parkway hacia arriba y hacia abajo, había tal vez un poco más de 1000 personas, pararon unos momentos en el CAI, gritaron unas arengas, siguieron caminando, dieron el rodeo, pasaron de nuevo por el CAI, otras arengas, pusieron unas velas, siguieron caminando, pero a veces las cosas no pasan de ahí, afortunadamente, pero otras veces se ponen ya muy difíciles. En el sur de Bogotá, por ejemplo, es un lugar al que no les recomiendo ir solos, no les recomiendo ir de noche. La policía empieza a perseguir a las personas en las motos por dentro de los barrios y dentro del barrio ya se presentan, los niveles de riesgo aumentan porque los factores de vulnerabilidad aumentan de forma dramática. Entonces te puede impactar una piedra de los manifestantes por la parte de atrás, te puede impactar un gas o una munición de la policía o del ejército o del ESMAD también, o te pueden robar la cámara. Eso puede suceder en cualquier lado, ¿no? O sea, conozco fotógrafos. La esquina de la Plaza de Bolívar y el Congreso de la República es como uno de los lugares más peligrosos. A todo el mundo le roban ahí, ¿no? Cada que pasas, como te sacan la billetera, te sacan el teléfono, te sacan un lente. Conozco un fotógrafo, tenía 2 cámaras colgando y levantó una para hacer sus fotos. Cuando levantó la otra, le habían quitado el lente de la cámara. Es como, bueno, ya no había nadie ahí. A otro fotógrafo, pasando por una multitud muy apretada, cuando logró salir, tenía en las manos las correas de sus cámaras, habían cortado y se habían llevado sus cámaras y no se había dado cuenta. Entonces, pues cuiden sus pertenencias y sobre todo cuídense a ustedes, eso es muy peligroso. Está silenciado, Lorenzo. Excúsenme, iba a decir, veo una pregunta en el chat de Daniel Camargo, son 3 preguntas en una, la leo tal cual como está. ¿Cuál es la ética del fotoperiodista? ¿Qué límites se deben trazar? ¿Y qué fotografiar y qué no? ¿Qué fotografiar y qué no? Esa es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que una fotografía es lo que ve, todo. ¿Mm? Eh, Porque también dentro de la fotografía es como si tú te das cuenta que un ESMAD coge a puños a una persona o que un ESMAD coge unas piedras del piso y empieza a tirarlas, pues hay que fotografiarlo, por más que quieras pensar que el ESMAD actúa dentro de unos protocolos y que no quiere ser más allá de esos protocolos, pues bueno, si viste esto hay que fotografiarlo. Y si ves lo mismo, una persona que saca un arma y empieza a disparar al ESMAD, pues cómo no fotografiarlo. Entonces yo creo que sí, estás en una manifestación pública, estás fotografiando todo lo que sucede ahí. Mm. Okay. Hay otra pregunta de Luisa Martín. Pregunta, ¿qué equipo fotográfico llevas y cuál sería el más básico para un principiante? Sergio Larraín es un fotógrafo, era un fotógrafo chileno, un gran fotógrafo chileno, y Sergio Larraín tenía un consejo al que yo me he apegado y lo he compartido, pero no es mi consejo, es el de Sergio Larraín. Y él decía que uno debía comprar un equipo básico que uno supiera usar.
¿sí? Es como no hacer una gran inversión en equipo porque después vas a estar cuidando el equipo, pero sí un equipo básico que sepas usar. En este momento de la historia, trabajar con una cámara de un celular está bien. De ahí para arriba, cualquier cosa funciona. ¿Qué equipo llevas? Mira, lleva el equipo que puedas pagar y lleva el equipo que sepas usar, que te sientas bien. Eh, Solo para hacer una anécdota, hace unos 12 años tal vez, conseguí un patrocinio de Canon para hacer una expedición. Y se me fueron las luces porque les pedí todo lo que yo me soñaba en equipos, todo lo que me soñaba en equipos. Y me dijeron que sí. Entonces dije, mira, quiero toda la gama de lentes de 8 milímetros a 600 milímetros. Quiero 4 cámaras y quiero un juego de 8 flashes. Pues me mandaron todo eso. El primer problema era que la aerolínea no me quería llevar, porque esto pesaba 30 kilos. El segundo problema era que yo iba en expedición en el Amazonas y estaba yo en la chorrera, en la mitad de la selva, con 30 kilos de equipo y yo no podía cargar ni siquiera. O sea, era como tanto equipo que no podía ni cargarlo. Y luego me pasé el tiempo cuidando el equipo y no aprovechando el equipo. Entonces, yo personalmente uso 2 cámaras. Yo uso lentes muy pequeños, lentes de foco manual muy chiquiticos. Si no hay gases y si hay gases, cambio esos pequeños lentes con los lentes de foco automático un poco más grandes, porque con la máscara no puedo hacer foco manual. Mm, pero de teléfono celular para arriba, lo que tengan a la mano funciona. No, yo creo que ya no es un asunto de qué equipo. Más bien es una pregunta de cuáles son las fotos que ustedes están buscando. Mm, Insisto, esto no es una invitación para que vayan a los momentos más calientes, más candeludos y de mayor riesgo. Ninguna foto vale la vida y aquí lo importante es que ustedes consigan hacer una narrativa visual adecuada y ajustada a lo que ustedes quieren contar de la marcha. ¿Qué es lo importante de la marcha? Bueno, muchas cosas, porque ustedes se podrían enfocar, por ejemplo, o solo por poner un ejemplo, en menores de edad marchando en contra del gobierno. Y solo eso sería una nota interesante. O adultos mayores, o mujeres, o hombres jóvenes fuertes desempleados marchando en contra del gobierno. No sé, cualquier cosa de estas es una nota, ¿sí? O ustedes podrían hacer unas fotografías de celular para analizar las formas estructurales de pararse del ESMAD y la fuerza pública para enfrentar a los manifestantes. Entonces, lo importante no es salir a documentar la marcha, ¿sí? Sino tener una idea para ir a documentar. Ustedes pueden hacer una serie, por ejemplo, de cómo las personas que no pueden salir a marchar apoyan la marcha desde sus balcones. He visto algunas fotos de eso, me parecen súper interesantes, pero no he visto un cuerpo de trabajo sólido que cuente esa historia. Entonces yo creo que es importante que ustedes piensen conceptualmente que ya no estamos hablando en el 2021, ya no estamos pensando en una imagen icónica y fabulosa de las marchas. Además, si documentar las marchas es difícil, generar una imagen icónica dentro de las marchas que están fotografiando en este momento, no sé, cientos de fotógrafos, ¿sí? Porque luego llegas a la marcha, te vas al frente y te das cuenta que hay 30 fotógrafos. Bueno, entonces, pues ya uno que lleva varios años en esto llega al frente de la marcha, hola, sí, hey Juan, Pedro, Luisa, ¿cómo están? Hey, Sergio. Y estamos ahí todos saludándonos entre todos y al final, pues esto no es como un escenario para desarrollar una gran historia. Y creo que eso, de nuevo, es una invitación a que ustedes mismos se pregunten, ¿vale la pena ir a la marcha a fotografiar? ¿Vale la pena ir al frente a fotografiar? ¿Van a tener una historia contundente? ¿Van a tener una historia propia? ¿Van a tener una historia que aporte a la discusión pública desde una perspectiva interesante o qué? Federico, tenemos 3 preguntas. Yo no sé si tú quieres, por el tiempo que tenemos, no sé si quieres mirar en el chat Bueno, y elegir alguna de esas 3 ok, pues, que te suene más. intercambiar entre fotografía y video. Mm. Miren, hay gente que hace foto, video, audio, texto, vuela el dron, hidrata a los compañeros y hace de todo. Hay gente como yo que no somos tan capaces de ser tan multitasking por la edad y porque no estamos tan acostumbrados a los dispositivos y porque somos, no sé, maniáticos y psicorrígidos y mil cosas más.
hombre, yo pienso que los lenguajes son los lenguajes y cada uno es libre de usarlos tanto como quiera. Se vale ir a la marcha a dibujar la marcha, a hacer una ilustración, una narración ilustrada, eso tiene un nombre y he visto gente haciéndolo y me parece muy interesante, ¿sí? Yo no creo que esto sea una conversación para evangelizarlo sobre la importancia y el poder de la fotografía pura y dura. Pues no, al contrario, o sea, aquí diversifiquen su mirada tanto como puedan. Si ustedes pueden, entre ustedes mismos, estudiantes, aliarse entre un equipo de 3, 4, 5 y tener un monitor de seguridad, una persona en base recibiendo material, alguien que está haciendo fotos y uno que está haciendo video, alguien que está escribiendo y otro haciendo audios y entrevistas, pues bueno, van a tener un equipo súper sólido. Y si quieren hacer todo esto solos, como un hombre orquesta, pues también bienvenidos, se vale todo. Lo importante es estar en condición física, cuidado de salud, hidratación, comer, 3 elementos a tener en cuenta. Puntos a tener en cuenta para la condición psicológica. Uy, bueno, esto es fundamental, pregunta Sandra Sánchez. Claro, hay que hidratarse bien, hay que comer bien, cada uno sabe cómo funciona su cuerpo. Hay gente que no es capaz de vivir sin el desayuno, hay gente que no termina de despertar sin café. Estas ojeras que ven aquí no son las mías, pues que hoy no he tomado café todavía porque les contaba que tuve que saltar de la cama a las 6 a correr hacia donde los Misak. Y eso, pero es fundamental, fundamental la salud mental. Ese es como el gran lado oscuro de todo esto, el gran lado oscuro de todo esto. A mí no me gusta el fútbol, eh, pero tengo clarísimo que cualquier futbolista semiprofesional es un tipo que tiene que tener un acondicionamiento físico y es un tipo que tiene que atender a un fisioterapeuta con constancia y con rigor. De la misma manera, en estas condiciones en las que uno se expone aquí adentro a ver todo esto, pues tiene que atenderse, ¿sí? Entonces hay que ir al psicólogo o al psiquiatra, hay que darle una atención. Todos estos héroes de, a mí no me pasa nada, a mí esto no me importa, yo, mira, no, de verdad, no. No me imagino ningún deportista de alto rendimiento diciendo que es un superhéroe y no tiene que ir a la fisioterapia, que es un superhéroe y que no tiene que hacer estiramiento, ni calentamiento, ni masajes musculares, porque pues es un superhéroe. Usain Bolt tiene que hacerlo, los nadadores, todos los deportistas tienen que hacerlo con su cuerpo físico y todos los periodistas deberíamos tener la claridad y la tranquilidad para hacerlo con nuestra psiquis, porque de verdad las afectaciones emocionales de esto son serias y si uno trata de una forma desprevenida o poco informada de hacerse el hombre de hierro, nada me pasa y todo va muy bien, al final termina la gente jodida con afectaciones que ya son irreversibles. Entonces, por favor, si ya tomaron la determinación de ir, después de que les dijimos que ninguna foto vale la vida y de que tengan en cuenta todos estos protocolos y que esto no es una invitación, pero si ya definitivamente tomaron la determinación de ir, por favor, tomen de forma inmediata la determinación de atenderse, ¿sí? Ver un herido, ver un muerto, ver una agresión, no son parte normal de la vida. Esto no es paisaje, esto nos afecta a todos y hay que darle un tratamiento correcto a esa vaina, porque si no, después termina uno disparatado. Lucas Ospina llegó tarde, no sé si han preguntado hasta dónde editar la imagen para privilegiar lo artístico, era el retoque, fotógrafo del tiempo que no había fotos sin balón. Aprovecho para darle las gracias a Sandra, nuestra directora del CEPER, por esa pregunta, porque efectivamente creo clave eso. sí. A Lucas, bueno, es como la fotografía ha trascendido los escenarios de lo periodístico. Entonces, lo importante hoy es entender en dónde vas a cantar tus canciones, ¿sí? Porque, de nuevo, es como un gran cantante de ópera, con seguridad sería un fracaso total en el Festival del Despecho. Entonces, si las fotos que estás haciendo las quieres poner en el tiempo, pues no son unas fotos que llevan retoque. Si las fotos que estás haciendo son unas fotos periodísticas, no son unas fotos que llevan retoque, no son unas fotos que pueden flipearse, y yo en eso
Yo, insisto, yo soy el más purista y el más clásico. No se flipea, no se cropea, no se distorsiona. Por supuesto, de ninguna manera se agrega o se elimina de forma digital algo que estaba en la imagen, ¿sí? Ah, es que quedó un camarógrafo adentro. Bueno, para la próxima aprende a encuadrar. Y ya está. Pero, ojo, porque está el otro escenario, ¿sí? El otro escenario es el escenario artístico. Si lo que estás haciendo es obra, si eres un artista, entonces haz lo que quieras. Pero tienes que entender que tu obra no va a estar en la primera página de un diario periodístico. Es como tener claro cuál es el camino que cada uno quiere seguir, y con ese camino está todo clarísimo. Alejandro Nos, dice, me llama la atención ponerse un chaleco de prensa para protegerse, pero sin estar acreditado. Bueno, Alejandro, volvemos al principio de la conversación. Es que el ejercicio periodístico en Colombia no está regulado por el Estado, ¿sí? Es un ejercicio libre. Entonces, ¿acreditado por quién? Cuando vas a entrar al estadio necesitas un medio que te acredite, pero aún así, pues casi puedes hacerte un medio con 3 amigos y decir, listo, somos 3 amigos producciones y ya está. Con eso te dan una acreditación. En la calle pasa exactamente igual. Eh, y a lo que los invito es a que si ustedes van a salir como estudiantes, ustedes mismos como estudiantes, con Sandra, con Lorenzo, pueden organizarse y decir, bueno, somos estudiantes, estamos participando de un equipo de investigación y vamos a ir a documentar dentro de un ejercicio periodístico de documentación para la universidad. Esto es una cosa que podrían conversar y hacer, tampoco estoy empujando a que lo hagan. Pero dentro de ese marco, ustedes pueden usar cualquier tipo de identificación. En Colombia es completamente legal usar un chaleco antibalas para salir a dar un paseo. Que no hay ningún ejercicio de ilegalidad ahí, ¿sí? Te lo puedes poner para ir el domingo a comer un maíz asado en la vía La Calera, lo que quieras. Entonces también a la marcha puedes llevarlo igual. Sí, yo creo que nos toca ir cerrando, pero hay una pregunta de Tania Tapia, que es una de las reporteras de 070 que ha estado muy metida, digamos, en el frente. Me gustaría que le respondieras, Federico. Y con esto, pues nos despedimos. ¿Ustedes han visto un meme que es alguien en la cama con la cobija aquí y dice, no debía hacer eso? Bueno, sí, ese yo creo que es como, ¿en qué momento uno decide retirarse del frente? Uf, es muy difícil porque empezamos esta conversación pensando y hablando sobre el estrés al que están sometidos las personas que están allá, ¿sí? Todos ellos están en condiciones de estrés, tanto los marchantes, los manifestantes, pacíficos o violentos, como las autoridades. El ESMAD, la policía, el ejército, lo que sea, todos ellos están en condiciones de estrés. Pero esto también lo pone a uno en condiciones de estrés. Cuando empiezan a zumbar las balas, cuando pasan los gases lacrimógenos y las piedras de un lado y del otro, el fotógrafo también está en condiciones de estrés, ¿no? Eh, y de repente miras tu smartwatch o miras tu teléfono y te das cuenta que el jefe que está sentado en una oficina echando un whisky, te dice, mira, son las 5, ya es hora de cierre, estoy esperando tus fotos, no me has enviado nada. Entonces es complicado porque, claro, quieres una foto que cuente la historia, quieres la historia, quieres la contundencia de la imagen, y muchas veces por eso estás cruzando líneas que en condiciones normales no deberías cruzar. Entonces, no sé en qué momento decido que me retiro. Es un instante en el que siento que las cosas o están demasiado peligrosas y no vale la pena, o ya está todo tan suave que ahí no hay más imágenes para mí. Pero es un tema de, no hay una fórmula matemática para esa respuesta, es una decisión volátil, individual, independiente. Muchos fotógrafos trabajan en grupos y está bien, muchos fotógrafos trabajan como lobo solitario y está bien, eh, pues porque son apuestas, estos son apuestas, estás en la calle apostando a cada segundo, apostando a que de este lado o de aquello te queda mejor la foto, estás apostando a que aquí donde estás parado no van a caer los gases, pero nadie tiene nunca esa certeza, nadie tiene nunca esa certeza. De repente te moviste y llegaron 3 encapuchados corriendo, y cuando llegaron corriendo el ESMAD les disparó, luego estás en la mitad entre los encapuchados y las rocas y los gases y todo esto,
y no sabes ni cómo salir. Entonces, sí, esta no es una decisión fácil. Y por lo mismo, si salir no es fácil, insisto, de nuevo, hago hincapié otra vez. Piénsenlo 10 veces antes de decidir entrar, ¿sí? Piénsenlo mucho y solo háganlo si están convencidos, si sienten que hay una profunda necesidad, y por favor maximicen todos sus protocolos de seguridad. Vale, muy bien. Siendo las 9:08, Federico, infinitas gracias por esta conversación. Yo creo que es muy valioso en diferentes dimensiones, digamos, desde periodistas profesionales que tienen que salir a cubrir esto, desde personas que son estudiantes de periodismo y están aprendiendo, pero sienten la necesidad de estar en el presente y estar en las calles digamos, cubriendo la realidad de su país. Entonces, mil gracias. Esta conversación fue grabada y vamos a ver de qué manera la podemos hacer disponible, si estás tú de acuerdo, por supuesto, Federico, en la página del Centro de Estudios en Periodismo y de 070. Ya estén pendientes porque algunos preguntaban precisamente sobre la posibilidad de compartirla con otros. Mil gracias, Federico. También, Esta es tu casa. Hombre, Lorenzo, muchísimas gracias a ti, a todos los CEPERO, los estudiantes, y también los estudiantes, si tienen preguntas o cuestiones individuales que no alcanzamos a abordar aquí, pues ahí por el Instagram o por el WhatsApp me preguntan, y realmente creo que en los últimos años se ha ido construyendo en Bogotá y en Colombia un medio cada vez más unido, cada vez más solidario. Hay grupos de fotógrafos y grupos de periodistas que están todo el tiempo compartiendo información de seguridad, de dónde están sucediendo las cosas. Así que sí, bienvenidos, bienvenidos. Esto creo que ahora Esto no estamos termina. Esto no más en termina. contacto, sí. Bueno, gracias a todos. Suerte y cuídense. Entonces, chao. Chao.